Bueno, muchos no somos, somos los que somos y cabemos de sobra en este planeta. Hay muy poquitas zonas en este planeta que estén saturadas de personal y bueno, la gente ha elegido vivir así, en esa saturación, y tampoco les vamos a criminalizar, pero lo que es cierto es que no somos muchos y que este planeta da de más. Eh, el resto de las teorías que nos ponen en la televisión, que llevamos ya más de un siglo aguantando esa mandanga de que somos muchos y que el planeta no puede contenernos. Y el real problema es que los políticos no tienen el nivel intelectual ni moral suficiente como para gobernar este planeta. Entonces, como son incapaces de crecer moralmente, pues la única solución que tienen es dominar a la población, asesinarla, y reducirla del Foro Económico Mundial, ¿no? Aparte de esa frase de que no tendrás nada y serás feliz, nos decían, y no tendrás que esperar un trasplante porque fabricaremos los órganos. ¿Fabricar? ¿Qué vas a fabricar? No vas a ser capaz de fabricar nada, gilipollas. ¿Qué vas a fabricar? Si no eres capaz de hacer una economía sana ni eres capaz de gobernar este planeta, ¿qué coño vas a fabricar? Entonces, no hemos conseguido limpiar la lista de espera y vamos a crear ya transhumanos. Vamos a ver una lista de espera del carajo para hacer el transhumano. Yo voy a ir a que me pongan el chip y me van a dar cita para 2050. Son 20, 25.000, 29.000 muertos al año por errores médicos evitables. No son datos míos, son datos de la Unión Europea. En Europa mueren alrededor de 140, 150.000 personas cada año por errores médicos evitables. Entonces, a mí cuando me dicen que van a fabricar órganos o que van a cultivar células y que van a... ¿para cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero si no eres capaz de evitar que la gente se muera en el quirófano por infecciones nosocomiales. No sé, creo que hay demasiada arrogancia, demasiado espejismo. Creo que es marketing, mucho marketing, pero que y al final nos están liando. Eh, yo he hecho unos cálculos que no son arbitrarios, no son caprichosos. En España hay 9 millones de personas cabreadas. Hay 9 millones de personas que están cabreadas y están esperando. Están ahí, agachadas, esperando a ver si alguien las organiza. Hay 9 millones de personas. Y dentro de esos 9 millones de personas, en esos 9 millones de personas hay católicos, y musulmanes, y fumanos, y gente de Vox, y gente de Podemos. En esos 9 millones de personas hay guardias civiles, hay peluqueros, hay prostitutas, hay madres de políticos, hay de todo, hay de todo. Poner unas bombas en unos trenes es tremendamente fácil para el globalismo, para las Claro. élites. Crear terrorismo, crear desesperación, crear ruina económica en un país es tremendamente fácil. Y los gobernantes, cualquiera que haya tocado el poder, sabe que cuando la OTAN quiere destrozar un país, lo destroza. Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer realidad. De primero, esto es como un menú, pero un menú bueno, cuidado. Hemos tenido a Pilar Esquinas, abogada en Derecho del Agua, y de segundo tenemos a su amigo, porque me he enterado, que ojo que no me interesa mucho el salseo ni el sensacionalismo, pero luego ya me dice es que hace poco se toma un vinito con un hombre muy sexy, muy despierto, y digo, pues justo es mi siguiente invitado. Entonces, tenemos un guerrero luchando, no sé si esta vez contra Goliat, pero parece que cuando empiezas a enfrentar a Goliat y te das cuenta, quizás no es tan Goliat y quizás se disuelven como papel mojado. Él es un grande, un guerrero. Luis de Miguel Ortega, Escabelum. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y agradecido de que me invites y de estar en el rincón donde nos juntamos tantos conocidos. Casualidad, seguro que es casualidad. No creo que sea. No, yo creo que esto se organiza cósmicamente para que coincidamos siempre la gente buena en los buenos sitios. Al final me gusta rodearme de gente que aporte valor. Y ya cuando has hecho tantísimas entrevistas, has conocido a tantísimas personas,
ya en tu vida, y más aquí, que a lo mejor he entrevistado a, no sé, en Twitch probablemente más de 1000 personas, pues al final calas a la gente en cuanto respira, ¿no? Y dices, este es un tonto motivado, o, espérate, perdón, que no estoy usando bien los términos, este masónico, disidencia controlada, es que yo me pierdo, o personas que me aportan valor. Al final yo intento filtrar en esta persona viene a construir, a sumar al mundo o no. Luis de Miguel Ujú. Ortega, para todas esas personas, yo más o menos con todos los perfiles que me gustan, intento más o menos entrevistarlos una vez al mes o como cada 2 meses. Para toda la gente que no te conozca, intentaré subirla a YouTube, pero si no subo algunas entrevistas es porque directamente según le intento subir al formato, YouTube me dice, este hombre es malo, lo voy a borrar. Pero bueno, yo no voy a desistir y voy a intentar subir esta entrevista. Para todas las personas que no te conozcan, ¿quién es Luis de Miguel Ortega, Escabellum? Y después entramos en contenidos. Pues Luis de Miguel, como siempre me defino como un enfermero con toga. He pasado la mitad de mi vida profesional como enfermero y hasta 2010 que empiezo a estudiar Derecho y me dedico pues a esa enfermería con toga, a cuidar de gente con los problemas legales. Luis, con tantos años que llevas luchando, quisiera saber en cómo ves el pulso. Es decir, tú tienes la sensación que es una pelea de David contra Goliat, sientes que cada vez estás más solo, que cada vez estás más unido, que la gente está despertando, que Goliat a lo mejor no es tan grande. ¿Cómo ves el pulso, ves evolución? O al final dices, no, esto está muy complejo, esta batalla, y ya lo hago casi por inercia. O sea, no Mm. voy a ganar nada, pero ya por inercia. ¿Cómo ves el pulso, esta evolución en el punto en el que estamos a día de hoy? Pues veo que hay un poco de todo lo que estás diciendo. Desde luego, lo único que no hay es inercia. Si esto no se hace por inercia, no merecería la pena hacer esto por inercia. Te cuento un ejemplo que estoy contando últimamente a todo el mundo porque me hace mucha gracia contarlo. Venga. La semana pasada desayunamos en Madrid, comimos en Palma de Mallorca y cenamos en Zaragoza. Eso no se hace por inercia, te lo aseguro yo que eso no se hace por inercia. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo, hay desconcierto, hay insistencia. El gobierno, este gobierno que tenemos, pues es insidioso, es constante, no se rinde, no se rinde. Tiene unos planes muy bien marcados y los está siguiendo. A veces parece que fracasa, pero no, están ahí pendientes de todo lo que hacen. Y bueno, es nuestro trabajo, el de todas las personas de buena fe y que queremos cambiar este mundo, pues seguir adelante y pase lo que pase, seguir combatiendo a estos gobiernos. Antes he hablado con Pilar Esquinas y te voy a hacer la misma pregunta a ti, sobre todo para que también puedas aflorar un poquito de luz. Vivimos a día de hoy una especie de circo con los jueces. Parece que nuestro querido amigo Antonio el Guapo quiere romper la Constitución, un poquito así dándole la vuelta a la situación. Y parece que no lo consigue, si lo consigue. ¿Cómo ves el pulso? ¿Hay esperanza en la justicia? O con los movimientos que estás viendo con de Antonio, ves que lo va a conseguir, al final lo va a romper todo para implantar su objetivo, que es la Agenda 2030. A ver, para empezar, la justicia no tiene arreglo porque la justicia es una justicia politizada, burocratizada y funcionarial. Es decir, eso no lo arregla nadie, eso no, ni Feijóo, ni Sánchez, ni nadie lo va a arreglar. Mm, en lo que sí que aciertas, o coincido contigo, es que esto es un circo de distracción y persigue dos cosas. Primero, entretenernos. Y segundo, entretenernos haciéndonos ver una ficción de que la democracia funciona y hay esas fricciones entre distintos intereses, cosa que no es cierta. Y de otra manera también intentan desplazar nuestra atención a un circo, a un teatro de guiñoles, donde ellos hacen de personajes, uno es el cachiporro, el otro es el Antonio, el otro tal, y nos distraen de lo realmente importante, de cosas que además lo consigue bien, cosas importantes de las que no se habla nunca. Y no se habla nunca porque precisamente nos tienen bien entretenidos con crisis, con guerras, con peleas entre ellos, con corruptelas que se despiertan,
Bueno, pues es una forma de tener a la población entretenida con este circo. El- una persona que a lo mejor ha despertado en 2020 o 2021 con el tema de las pócimas milagrosas, de las banderillas, o del, lo que sea, ¿no? Del encarcelamiento que hemos recibido en nuestra propia casa, puede sentir que, bueno, que a lo mejor lo peor ya pasó. Yo quisiera conocer desde tu punto de vista si lo peor ya pasó, lo peor está pasando o lo peor está por llegar. Pues casi las tres cosas. Lo que hemos vivido ha sido lo peor. Lo que estamos viviendo es lo peor y lo que queda por venir es lo peor. Todo va a depender en el futuro de cómo reaccionemos y de cómo nos tomemos esto en serio. Insisto en que hay mucho despiste, hay mucha desorientación, hay mucho humo, pero el plan lo tienen bien trazado y el plan lo van a seguir trazando. Y, por ejemplo, la deriva económica que lleva este occidente desde los años 70 del siglo pasado es una deriva que no ha tenido solución. Es más, es que tampoco nos están explicando ni por qué hemos entrado en esta barrena, en esta crisis, ni cómo piensan sacarnos de ella. Ese es un tema que no se toca y que desde luego va a hacer mucho daño al futuro de esta sociedad, pero en muy poquitos años y para muy largo plazo. Entonces, quedan muchas cosas muy malas por llegar. Va a depender de nosotros que sean menos malas o de que podamos salir de ellas, pero quedan muchas cosas malas. Una cosa que estamos haciendo mucho hincapié estos días, llevamos como 10 días haciendo una especie de mini campaña, es sobre el control social, el crédito social. Al principio pensábamos que era una cosa de chinos, ¿no? Estábamos pues, ingenuos de nosotros. Yo creo que la mayoría de la gente, cuando ve el telediario, pues ve que estas cosas solo pasan en China. En China pues son así, pues no tienen coraje o son menos inteligentes. Y no es cierto, esa forma de ver la vida es ingenua. Lo que está ocurriendo en China está ocurriendo ya en Occidente, pero no lo queremos reconocer. Pero de hecho, por ejemplo, el día 14 de diciembre del 2022 se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, que se traslada al día 19, es decir, este mismo lunes, una comunicación del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo con un plan de digitalización, de gobernanza digital de Europa de aquí hasta el 2030. Ese plan de digitalización es la misma cárcel china que están viviendo los chinos. Y está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis. Y suscríbete, que en YouTube es absolutamente gratis. Y subo entrevistas prácticamente todas las semanas. Si llevamos un objetivo potente, subo nueva entrevista. Y si llevamos un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal. Venga, suscríbete y dale like. Y te dejo con la entrevista. Disfruta de los contenidos que son absolutamente en YouTube gratis. Con un solo objetivo, que es vibrar alto y despertar. ¿Estás dormido o estás despierto? Lo comprobaremos. Pues vamos a entrar, vamos a eh, evitar las cortinas de humo, vamos a pasar esa niebla, porque creo que hoy Antonio ha adelantado 2 pasos al rey, han sido 2 creo, y es suficiente para que eso a todos los borregos los tengan entretenidos. Entonces vamos a intentar dar 2 pasos, tampoco 40, 2 pasos, y vamos a ver en este plan. Este plan satánico que hablas de digitalización, hay que entender primero los conceptos, porque no, si no, yo puedo renegar de todo porque sí. No, hay que entender si yo lo quiero, no lo quiero, a lo mejor me conviene, no me conviene. ¿Por qué ese plan de digitalización, Luis de Miguel, es malo, o por qué no es positivo, o por qué no aporta, o por qué no es constructivo? Porque el marketing, que lo saben trabajar muy bien, es ingeniería social, van a decir con lo de siempre, ¿no? Pero lo van a explicar bien. Esto es por tu bien. Esto es por tu bien, porque hay una crisis muy mala. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Una crisis del 2008? ¿Un rescate a los bancos? ¿O prefieres digitalizarlo todo y que no te toque tu nómina, que no te toque tu sueldo, que no haya que rescatar a los bancos, ¿no? Entonces hay que entender los conceptos, el marketing lo van a trabajar muy bien. ¿Qué opinas? ¿Qué puntos o qué puntas de lanza consideras que son dañinas
para el individuo, para el ser humano? Pues perjudicial el que el ser humano con este sistema de cárcel digital pierde su propia autonomía en todo, en todo. Por ejemplo, lo más fundamental en el dinero, el control del dinero. Está ya previsto, aunque lo han negado en muchas ocasiones, el que vaya a existir una moneda digital europea, pero está previsto que entre en funcionamiento, por lo menos ya en una fase terminal de pruebas, para septiembre del 2023. La economía digital europea está ahí y eso va a impedir que las personas puedan hacer uso de su dinero físico, en transacciones privadas. Es decir, ya no va a haber nada público. ¿En qué podemos entender que esto va a ser así? Y es un gran riesgo. Pues mira, por ejemplo, han empezado un proyecto muy curioso en el País Vasco, que es el Ticket Buy. El Ticket Buy hace que todos los empresarios y los profesionales tengan su ordenador directamente conectado con la agencia tributaria del País Vasco. No va a existir la posibilidad de hacer facturación sin que se entere la agencia tributaria. Es así de cruel y eso se está implementando y se está poniendo en marcha. Ya hay gente que está sometida al Ticket Buy en los territorios históricos de Guipúzcoa y de Vizcaya. Y es un proyecto para que esto se vaya extendiendo. En cuanto a los vehículos, pues parece que es gracioso el que nos invitan a tener un coche eléctrico. No, no nos invitan, nos van a forzar a tener el coche eléctrico. Y ahí hay un proyecto, por ejemplo, en Cataluña, donde ya hay un censo de vehículos a los que se les cobra el impuesto del CO2. Claro, no le vas a cobrar el impuesto del CO2 al coche eléctrico, pero no te preocupes que ese impuesto del CO2 que se está aplicando en Cataluña ya desde hace un par de años va a hacer que la gente que tenga un coche de combustión tenga una vida imposible. No va a poder entrar en determinadas partes de las ciudades, no va a poder cambiar de ciudad, va a tener que pagar unos impuestos por contaminar, etcétera, etcétera, hasta que se le obligue, por las buenas, a ponerse un coche eléctrico. Lo mismo pasa con los contenedores de basura que ya en algunas capitales de provincia solo se pueden abrir con una tarjeta personal y siempre y cuando deposites una bolsa de basura con código de barras que te identifica. Y tantas cosas que se están poniendo en marcha y que lo estamos viviendo como si fuese una especie de experimento feliz. Si te acuerdas ahora con la crisis energética, Sánchez, nuestro amigo Sánchez, pues propuso que, hombre, pues para beneficiar a la gente con esta crisis energética, el coste de los carburantes, vamos a dejar que la gente viaje gratis en cercanías. Mira, viajar gratis en cercanías es sencillo. Abres la puerta del tren, que se suba quien quiera, que baje quien le dé la gana, y están feliz. No, no, así no va a funcionar, así no funciona. Tienes que sacarte un bono, tienes que sacarte una tarjeta o tienes que aplicar una aplicación de móvil. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a la digitalización de nuestra propia vida, nuestra identidad. ¿Y qué es lo que propone el Consejo y el Parlamento? Pues directamente esa identidad digital única europea. Todos tener un código de barras. Ese era el experimento. Obligar a la gente a tener una identidad digital europea. Y en esa, como dice también el Consejo, hay una frase que predomina en este plan de digitalización, es con una sola vez basta. Es una frase que aparece en la disposición europea. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tú subas un documento a tu nube identificado con tu certificado digital, cualquier operador digital de Europa tendrá conocimiento de ese documento. Es decir, te van a hacer el favor de que no tengas que subir el documento para presentarlo a distintas administraciones, ya las van a tener todas. Todo el mundo va a tener tu documentación. Y se va a crear en este plan que se propone hasta 2030, pues una especie de consorcios de gobernanza digital. ¿Qué es lo curioso? Y a lo mejor te estoy complicado porque son muchas ideas en muy poco tiempo. No. Pero fíjate qué curioso. Estos consorcios de gobernanza digital no van a ser creados por cada uno de los países de la Unión Europea. Tienen que ser como mínimo cada 3 países. Tiene que haber cada consorcio de gobernanza al menos 3 países distintos. Esto que nos dice es curioso, ¿verdad? Es curioso. Pero digo yo, cuando tengamos un problema con nuestro certificado digital, ¿a qué juzgado vamos a ir? ¿A qué juzgado puedes ir cuando el consorcio de gobernanza está compuesto por 3 países? Al de Vamos a tener Marruecos. que ir a Yo creo que claro, digo, vamos a tener que ir a discutir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Nos van a robar a nuestros jueces? ¿Van a empezar a hacer unas cortes europeas de justicia para resolver nuestros problemas internos? El proyecto es de tal tamaño
que es abrumador lo que se está haciendo. Y sobre todo por el poderío económico que se le está dotando. Es decir, en una Europa absolutamente arrasada económicamente, porque estamos quebrados, pero a lo máximo, en una Europa tan arrasada económicamente, España ya dispone de 50.000 millones de euros para implantar esta tecnología de inteligencia artificial y coordinar todas sus estructuras informáticas. El plan es gigantesco. Es gigantesco y vamos a entrar en un punto, a ver si encuentro, bueno, da igual el nombre, por hablar de todo lo que es el proceso digital, porque al final se convierte en que los seres humanos, por lo que sea, Luis, somos muchos en el planeta, somos un montón, molestamos, pero, es decir, hay mensajes ahí un poco que se contraponen, ¿no? Que se enfrentan. Que a mí me lo expliquen un poco bien, ¿no? Porque al final no lo entiendo mucho. O somos muchos o existe la España vaciada. O somos muchos o porque hay empresas donde nacen los bebés ya directamente en máquinas de robot. Ya no hace falta ni úteros, ni madres ni padres. Entonces, quizás no es que que seamos muchos, quizás es que el perfil, el concepto, el ser humano, tal y como lo conocemos, pues a lo mejor molesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere conceptos tan locos como tener libre albedrío, libertad, que pueda decidir su vida. Y eso sí que molesta. Quisiera saber un poquito esta reflexión que me puedes hacer, esta evolución de la digitalización al transhumanismo, a la tecnología. Nuestro querido Elon Musk, que es súper bueno, para mí es un héroe porque creo que ha desbloqueado a Donald Trump, entonces me tengo que arrodillar todos los Mm, días y cuando me vaya a poner el chip en la cabeza, pues le diré, por favor, ponme dos. mm. Gracias. Entonces, quisiera saber un poquito este proceso de digitalización, ya que lo estamos tratando de esta manera, pero en todas sus vertientes, donde ya los humanos ya no nacen. Aquí tener un hijo, lo digo por experiencia, es algo, bueno, es casi una utopía entre los protocolos y demás. Ahora bien, con estas nuevas empresas, hola, buenos días, a lo mejor tienes que tener un crédito social para poder ser padre, Mm, que probablemente también. Pero quisiera ver. probablemente también. Exacto. Entonces, quisiera que me hablas un poquito de la evolución tecnológica, el transhumanismo, que nos afloraras un poquito donde los empiezas a ver, estas empresas de nueva generación donde se crean bebés sin necesidad de madres y padres, y quizás la reflexión un poquito más filosófica, quizás, de que el ser humano, por lo que sea, molesta por su espíritu, por su individualidad, por sus cosas buenas que tendrá, espiritualidad, no lo sé, un poquito esta ruptura, por qué somos muchos o por qué es lo que nos han vendido, Luis de Miguel Ortega Escabelum. Bueno, muchos no somos, somos los que somos y cabemos de sobra en este planeta. Hay muy poquitas zonas en este planeta que estén saturadas de personal y bueno, la gente ha elegido vivir así, en esa saturación, y tampoco les vamos a criminalizar, pero lo que es cierto es que no somos muchos y que este planeta da de más. Eh, el resto de las teorías que nos ponen en la televisión, que llevamos ya más de un siglo aguantando esa mandanga de que somos muchos y que el planeta no puede contenernos. Y el real problema es que los políticos no tienen el nivel intelectual ni moral suficiente como para gobernar este planeta. Entonces, como son incapaces de crecer moralmente, pues la única solución que tienen es dominar a la población, asesinarla, y reducirla, porque no son capaces de gobernar un planeta libre, con democracias, con libertades, con arte, con poesía. Y como no son capaces de gobernar esto, pues bueno, pues han tirado por el camino del medio, porque les ha salido todos los planes un poco mal, un poco torcidos. Y bueno, pues pienso que una de las intenciones que tiene es de reducir la población, porque es mucho más cómodo. En cuanto al transhumanismo, hay mucha experimentación biológica y biotecnológica, y mucha de ellas ha salido mal. Podemos recordar, por ejemplo, el experimento de la abeja Dolly, la clonación. No hemos vuelto a hablar de clonaciones. No fue un experimento que les salió bien. Consiguieron una oveja clonada, pero que la clonaron con la misma edad que su madre. De tal manera que murió en una edad muy corta, pero con enfermedades de oveja vieja. Es decir, se clonó también la edad.
no son tan listos como parece y estas historias del transhumanismo me suenan más a cortinas de humo que a realidades posibles. La realidad del ser humano es mucho más compleja, el ser humano es mucho más trascendente y este tipo de experimentación y este tipo de propuestas de transhumanismo proceden de mentes enfermas que materialistas, por supuesto, que no entienden la grandeza del ser humano. Para ellos el ser humano es genes, hueso, carne y poco más, ¿no? Y claro, con esa concepción creen que todo es posible, pero yo creo que no, que se equivocan y simplemente, bueno, pues es una forma de obtener subvenciones, de hacer investigación, de hacer una cortina de humo, de prometernos un mundo utópico, maravilloso, donde todo, como decían en este vídeo del Foro Económico Mundial, ¿no? Aparte de esa frase de que no tendrás nada y serás feliz, nos decían, y no tendrás que esperar un trasplante porque fabricaremos los órganos. ¿Fabricar? ¿Qué vas a fabricar? No vas a ser capaz de fabricar nada, gilipollas. ¿Qué vas a fabricar? Si no eres capaz de hacer una economía sana y no eres capaz de gobernar este planeta, ¿qué coño vas a fabricar? ¿No? Si no hay transhumanismo y es utopía o es cortina de humo, Sí, lo que tendrá que haber es tecnología. Porque si sí, en un mundo donde no nacen niños, donde a los adultos nos convierten en infértiles, sí, alguien tiene que hacer el trabajo. sí. La tecnología está a día de hoy al nivel para poder llevar labores de humanos y te voy a hacer una pregunta muy simple, pero al final se trata de entender las cosas, ¿no? ¿Se puede confiar en la tecnología? Porque ellos están poniendo todas las cartas al mismo concepto, ¿no? Al final, Sí. a ver si vamos a vivir un Terminator y las máquinas, o un Matrix, y las máquinas se volverán en contra de ellos mismos. Son tan egocéntricos y se creen tan poderosos que van a matar a 100 humanos para que esa labor la haga un robot, pero a lo mejor el robot se va en contra tuya. No lo sé. ¿Cómo ves la tecnología a día de hoy? Yo la veo con esa arrogancia, ¿no? Esa arrogancia bíblica casi del Génesis, ¿no? Del árbol de la ciencia, ¿no? Del saber. Creo que hay demasiada arrogancia en la tecnología y hay demasiada poca sinceridad, poco saber dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Lo digo simplemente por una cosa, es decir, vivimos en la mejor sanidad del mundo, que nos han dicho durante décadas, tenemos la mejor sanidad y la que tiene más listas de espera. ¿Sí? Entonces, no hemos conseguido limpiar la lista de espera y vamos a crear ya transhumanos. Vamos a ver una lista de espera del carajo para hacer el transhumano. Yo voy a ir a que me pongan el chip y me van a dar cita para 2050. No, no, pero es verdad. Es decir, que ellos están presumiendo y están presumiendo con una arrogancia de cosas de las que no tienen ningún control. En España mueren al año 29.000 personas como consecuencia de errores médicos evitables. Errores médicos evitables. Entonces, ¿cómo me puedes contar que vamos a hacer un transhumanismo, vamos a fabricar órganos, vamos a prescindir del ser humano, vamos a cultivar células, vamos a mezclar el ser humano con monos y con ratas para hacer órganos, si no sois capaces de terminar ni con las listas de espera ni con los errores médicos evitables? Son 20, 25.000, 29.000 muertos al año por errores médicos evitables. No son datos míos, son datos de la Unión Europea. En Europa mueren alrededor de 140, 150.000 personas cada año por errores médicos evitables. Entonces, a mí cuando me dicen que van a fabricar órganos o que van a cultivar células y que van a... ¿para cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero si no eres capaz de evitar que la gente se muera en el quirófano por infecciones nosocomiales. No sé, creo que hay demasiada arrogancia, demasiado espejismo. Creo que es marketing, mucho marketing, pero que no sé, dices, bueno, es que están implantando una red de satélites para implantar el 5G por todo el planeta. Pero si estás en un callejón de Madrid y no te llega el 5G, si pierdes la cobertura. Digo, el otro día me metí con un pastor en una bodega, en un pueblo de Aragón, porque estábamos preparando y mi mujer no me pudo localizar en media hora porque no había cobertura. O sea, tan
tan intensa no es esta tecnología. Creo que queda mucho y que hay mucho de arrogancia, mucho de espejismo y mucho de manipulación social, mucho más que de realidad, ¿eh? Hay que tener cuidado con esta gentuza, por supuesto, pero vamos, que no son ni tan grandes, ni tan altos, ni tan listos. Dicen en el chat, Skynet defectuoso. Joder, es que la leche, es que Total. la leche. Y miramos la educación y lo mismo, y miramos la justicia y lo mismo. O sea, mira, nos prometieron en el 2015, cuando arrancó el SNET, el sistema de gestión procesal telemática, que íbamos a tener una justicia de papel cero. Papel cero. Y hoy todo el mundo estábamos felices en el papel cero. Qué bien suena eso. Hoy hay más papel que nunca. Es que te vas a reír, pero es que no te lo vas a poder ni creer. Yo hoy he presentado una demanda en un juzgado y entonces me ha llegado un mensaje, porque te lo planteas, te pones aquí en el ordenador, tecleas, subes los PDFs y punto, le das al intro y zasca, ya está enviada la demanda. Una demanda que he presentado en Barcelona. Yo estoy en Madrid, pues he presentado en Barcelona. No te lo vas a creer. Pero a la media hora me llega un correo y me dice, traiga las copias en papel. ¿Pero qué copias de papel? ¿Pero qué me estás contando? Bueno, pues así seguimos y no te estoy hablando de un juzgado de pueblo. Te estoy hablando de un juzgado de lo contencioso administrativo de Cataluña, de Barcelona, que me pide que lo que le he enviado en digital, que se lo envíe en papel. Entonces, ha sido un fracaso. Es decir, llevamos 7 años con este sistema y no solo no hay menos papel, es que hay más papel todavía y más problemas. El otro día te voy a contar otra, esto te va a hacer más gracia. Fue un pobre chico a recurrir una multa a la delegación de gobierno de Asturias, ¿no? Porque era una multa de la delegación de gobierno, iba ahí. Entonces, como había puesto el nombre de su abogada, no le quisieron coger el papel. No, 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 es que has puesto aquí el nombre de una abogada y los abogados tienen la obligación de comunicarse con la administración por la plataforma telemática, porque los abogados ya tienen su certificado digital y tal. Y entonces dice el pobre chico, ¿y no me lo puedes recoger? Dice, no, 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 esto tiene que ser la abogada. Claro, le pillamos al pobre chico saliendo de ahí de la delegación, todo triste, todo mustio, y nos dice, pues mira, que no me han querido coger un escrito porque dicen que tiene que enviarlo la abogada por la plataforma telemática. Digo, bueno, sí, pero a la abogada le tienes que hacer un apoderamiento. Pues si no, no te lo van a coger tampoco. Volvemos. Bueno, ya que no le cogéis el escrito, hazle un apoderamiento a este chico. Si no, tiene que pedir cita previa. Bueno, como tiene que pedir cita previa, dime dónde está el ordenador de uso al público, porque tenéis que tener un ordenador preparado para el público. Son las Ay, 12 pruebas de Asterix y Obelix. digo, ¿dónde está el ordenador para el acceso al público? Ay, es que no funciona. Digo, entonces, ¿qué hacéis aquí? No, bueno, voy a buscar al funcionario, a ver si le da cita previa. Y al final coge al funcionario y dice, no, venga, te lo hago ahora. Entonces empezamos a hacer media hora. Digo, mira, vamos a ver. O sea, para un trámite que te traía el chico el papel, firmado, sin ningún problema. Se lo habías cogido en un minuto, se lo había sellado y nos habíamos olvidado. Llevamos aquí media hora para un certificado. Y digo, pero ¿y habrá más gente que esté preparada para hacer esto aquí en Asturias? Y dice, no, soy el único. En toda Asturias solo hay un funcionario que sabe hacer apoderamientos Y digitales. el ordenador está roto, sí. Sí, el ordenador está roto. Y dice, bueno, y entonces te toca hacer todos a ti. Y dice, bueno, este es el tercero que hago. Bueno, esa es la tecnología. Esa es la Están a tecnología. tope. Ese es el... Skynet funciona, vamos. Tecnología 4.0. Claro, y dices, ¿y cuál es la misión? La misión es hacernos la vida imposible y que pasemos por el aro. Lo mismo que están haciendo con los pobres chinos en China, que pasen por el aro, pues lo están haciendo ahora con los europeos. La opción es que pasemos por el aro en un mundo fabricado y construido por inútiles que son incapaces de gobernar, que son incapaces de poner, en lugar de un funcionario, poner 4, en lugar de tener un ordenador que funcione, pues tener 4 o 5 que funcionen, en lugar de recoger los papeles sin chistar, pues haz algo. ¿No? Entonces, estos son los inútiles que nos gobiernan y necesitan construir un mundo a su medida, a su tamaño. Y bueno, pues yo creo que como todos, quien más y quien menos tiene un poquito más de capacidad que Antonio, al final les venceremos. Quisiera, ya que eres un enfermero con toga, que me comentaras cómo ves el pulso de la salud, salud pública, sanitaria. Hemos vivido 2020, 2021 de una
como todo, ¿no? Es decir, al final una cosa es lo que se ha visto, otra cosa es lo que no se ha visto y otra cosa es el día a día. Es decir, al Mm, final en el día a día pasan cosas no igual de horribles, sino incluso peores. Parece que mm, evidentemente como 2020, 2021, pues nos ha azotado más o menos a todos por igual, pues parece que está pasando, pero no es cierto. mm. Tú creo que me suena que la primera entrevista que te hice hablabas de que esto viene de hace décadas y cómo funciona, ¿no? Entonces, quisiera que me hablaras un poquito de este sistema sanitario, eh, el mejor del mundo, porque es gratis. Entonces, oye, toma, tengo aquí un vasito de veneno, es gratis. Tómatelo, Mm, es gratis. ujú. Al final lo que es gratis es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el pulso? ¿Cómo ves ese equilibrio? ¿Ves que hay mucha involución? ¿Cómo ves a los perfiles, a los profesionales? Si sientes que están muy adoctrinados. ¿Cómo lo ves? ¿Hay esperanza en la salud pública? Hay Es esperanza a lo complejo. mejor a largo plazo. No, es triste. Pero mira, te voy a contar una historia también de esta misma semana. El lunes mismo la Organización Médica Colegial presumió en público de haber aprobado ya el nuevo Código Deontológico de la Medicina. El proyecto de un nuevo Código Deontológico de la Medicina viene desde 2017 y en 2018 estuvimos combatiendo muy duramente con ellos, tanto con la ministra como con el Consejo General de Colegios de Médicos, porque entendíamos que era un proyecto que acababa con la práctica libre de la medicina y que destruía absolutamente todos los derechos del paciente. Estuvimos peleando con ellos y parece que a finales del 2019 frenaron, se quedó eso un proyecto un poco en vía muerta y nos dimos por contentos. Bueno, pues desde finales del 2019 que frenaron hasta el lunes no hemos tenido noticias de nada ni de nadie que nos hubiese avisado de que esto se iba a aprobar. Bueno, el lunes nos dicen que se aprueba el Código Deontológico de la Medicina, el nuevo, el anterior era del 2011, y nos encontramos con este proyecto macabro, malévolo, ¿En qué de consiste? convertir. Pues consiste en reforzar ese aspecto de control social de la medicina. Entonces, nos lo han presentado en la prensa este lunes, pues como algo muy progresista, que ahora vamos a legalizar la telemedicina, que vamos a facilitar el cambio de sexo, que vamos a hacer una medicina más tecnológica, más una mierda. Pero lo que no cuentan es que el médico, en ese código deontológico, va a estar completamente comprometido y no va a poder ejercer libremente. Se va a tener que someter a los protocolos, a las guías técnicas y a los caprichos políticos. Y al médico que se escape de este control social, lo expulsarán de la profesión y punto. Han hecho un código a medida de estos líderes de la medicina que no quieren que haya alternativas a esa medicina oficial, a esa medicina industrializada. Pero es que lo más grave es que van a privar a los pacientes de su derecho a elegir los profesionales que ellos quieran. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, el deseo de que te atienda un médico que sabe poner ozonoterapia, por ejemplo, o que le gusta la acupuntura, tú ya no vas a tener derecho a tener ese médico porque esas profesiones van a estar perseguidas. Vas a tener que confiar solamente en los médicos que ellos quieran que tú confíes. Este es el proyecto que se ha aprobado y como igual que dijimos en 2018-19, avisamos a la ministra y avisamos al Consejo General de que si se aprobaba lo íbamos a presentar una demanda, pues bueno, pues esta semana tenemos ya la semana ocupada. ¿Hasta qué punto sientes que los profesionales del sector salud son administrativos, que les han absorbido el alma y que solo saben obedecer órdenes? Bueno, pues me gustaría decir que todavía hay vida en este planeta, pero lo cierto es que yo te estoy contando esto del código deontológico y dudo mucho que haya ningún médico en España de ningún tipo de organización o de asociación que te lo vaya a contar, porque es que no se han enterado. Desgraciadamente, no les ha pillado un poco con el paso cambiado y tal. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que en su gran mayoría el médico se conforma con tener la nómina a final de mes, obedecer y callar, no complicarse la vida y no estropear su futuro profesional. Luego hay médicos disidentes que en su gran mayoría se sienten ya acosados e intimidados
Y esto es todo lo que tenemos. No somos capaces como sociedad de transformar el sistema sanitario en algo más libre, desgraciadamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Maravilloso. Yo todas las entrevistas las hago en directo en Twitch. Así que sígueme en Twitch, link en la descripción. Pero me llamo igual, eso tanto en todas mis redes sociales, que sí, Peralcón. Si quieres tener una cercanía más con el contenido, sígueme en mi Telegram. Telegram exclusivo para gente despierta. ¿Estás despierto? Lo comprobaremos. En Telegram aviso cuando estoy en directo, aviso cuando qué invitados, porque yo entrevisto prácticamente todos los días por la noche, qué invitados viene cada día. Además subo noticias que están muy censuradas, así que sígueme en mi Telegram y además subo también los vídeos que hago en YouTube. ¿Vale? Entonces, si quieres tener una cercanía más con el contenido y te está gustando, pues sígueme en mi Telegram y en mi canal de Twitch. Venga, te dejo con el final de la entrevista y disfrútalo. Tú tratas con perfiles médicos. Yo he entrevistado eh, a muchísimos médicos y, y hay algo que no entiendo y no sé, no lo sé por qué pasa. Quisiera que me hicieras tú la reflexión, porque al final las élites satánicas parece que a lo mejor no se soportan entre ellas, pero a lo mejor tienen un pacto de mínimos, ¿no? Digo, mira, no te soporto, quiero el pastel también como tú, pero esto es básico, ¿no? ¿Por qué sientes que la disidencia, sobre todo en lo referido a la salud, que es donde más lo he visto, hay como no sé si la palabra es lucha de egos o exactamente qué ocurre, porque hay mucha división. Es decir, lo que no puede ser es que estemos luchando David contra Goliat. Yo no quiero que me lo hagan más fácil, pero ver a perfiles que tienen mucho valor, que tienen grandes conocimientos, que tienen una gran lucha por delante, pegarse tiros en el pie, me parece como poco patético. Y dice, oye, es que... Sí. Entonces, quizás que me hicieras un poco reflexión de esta disidencia que se divide, que habla de, no, pero lo mío es más importante, porque hablo de banderillas, no, lo mío es más importante porque hay una proteína que es muy mala, que es no sé cuál, no, pero lo mío es mejor porque es que no has mirado el microscopio, y si no miras el Ya. microscopio, todo tu valor no tiene. ¿Qué está pasando con la disidencia, sobre todo en el sector salud, que es más donde lo veo, porque yo al final toco todos los palos de lo que pueda ayudar a despertar, y ahí lo veo más, esa división, y si fuera unida, si hubiera mucha unión en el sector salud dentro de lo que es la disidencia, ayudaría, porque yo he estado, no sé si lo sabes, pero bueno, yo he estado, te lo cuento rapidísimamente. Yo he sido padre el 7 Ujú. de diciembre, un milagro, Felicidades, gracias, felicidades. primerizo, pero la cosa se complicó mucho en el parto. Mi mujer está a punto de morir por unos protocolos. Le metieron oxitocina, estuvo 48 horas con oxitocina. Al final le tuvieron que hacer cesárea. La cesárea no salió bien porque hubo un desprendimiento de placenta y empezó a sangrar que no veas, casi se desangra y se queda en el quirófano. De 11 de hemoglobina se quedó en 3. La consiguieron entubar y luego la trasladaron a otro hospital donde le hicieron un montón de procesos hasta salvar la vida. Entonces he estado 10 días en 2 hospitales, en un sofá, siendo padre, por eso no hacía directos, y al final he hablado con muchísimos profesionales. He hablado con enfermeros, con médicos, con auxiliares de enfermería, con celadores, con chaquetas verdes, con pediatras, ginecólogos, anestesistas. Entonces he hablado con todos. Y me da cuenta de que hay eh, mucho perfil despierto, pero que tiene miedo, que Ujú. tiene miedo a hablar, que algo está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, quisiera que me hablaras un poquito del pulso, de cómo lo ves tú, de si hay esperanza, de al final de todos estos procedimientos, de si sientes que la disidencia, si se uniera, te puedo asegurar que todos estos perfiles que están despiertos, pero que sienten que hay una caza de brujas y cuando abran la boca lo van a echar, quizás cambiaría mucho la situación. Si los perfiles sanitarios salieran a la calle y dijeran lo que está ocurriendo en todas las líneas, con las banderillas, no son tontos, con el exceso de mortalidad, con la repentinitis, esta situación terminaría. ¿Cómo lo ves tú, Luis de Miguel Ortega, enfermero con toga? Pues complejo, complejo. Yo hace unos días
hicimos un webinar de 3-4 episodios hablando de lo que está pasando en la disidencia y es complicado, complicado. Me gusta mucho un vídeo que ha hecho Josep Pamies estos días, Sí, enfadado, pues porque no es normal lo que está pasando, porque nos estamos dejando arrastrar por cuatro degenerados que dicen que están despiertos y al final nos están liando. Yo he hecho unos cálculos que no son arbitrarios, no son caprichosos. En España hay 9 millones de personas cabreadas. Hay 9 millones de personas que están cabreadas y están esperando. Están ahí, agachadas, esperando a ver si alguien las organiza. Pero hay 9 millones de personas. Y dentro de esos 9 millones de personas, en esos 9 millones de personas hay católicos y musulmanes y rumanos y gente de Vox y gente de Podemos. En esos 9 millones de personas hay guardias civiles, hay peluqueros, hay prostitutas, hay madres de políticos, hay de todo, hay de todo. Y estamos dejando que la disidencia, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, pero estamos dejando que la disidencia esté siendo manejada por gente sin ningún tipo de experiencia y sin ningún tipo de conciencia. Porque hablan más alto, porque insultan más, porque son capaces de aguantar más tiempo la respiración, no se sabe qué. Pero claro, ese tipo de discursos que se ven en Telegram, obsesivos, ¿no? Porque son obsesivos, esa comunicación obsesiva también de Telegram no atrae ni va a atraer nunca a 9 millones de personas. Bueno, entonces, tenemos un problema gordo con la disidencia y no se trata de que estemos todos unidos, se trata también de que filtremos, ¿eh? De que no todo vale, que no podemos estar todos juntos, que es que también hay gente que también sobra aquí. Igual que sobran en el gobierno gente, también sobra gente en la disidencia. Yo no voy a decir quién sobra y quién no sobra, a mí me importa un movimiento, yo no me meto en esas cosas, yo me dedico a trabajar y a hacer mi trabajo. ¿eh? Pero sí que es verdad que hay un discurso obsesivo en la disidencia que no nos está llevando a ninguna parte y que no nos va a llevar a ninguna parte. Y repito, lo bonito de todo esto es que hay 9 millones de personas en España esperando a ser organizadas. sin entrar en detalles, evidentemente este canal no es de salseo ni sensacionalismo. Y como tú dices, me la suda un poco porque yo bastante lío tengo en la oficina a nivel personal y a nivel humano. Es decir, a nivel personal casi me matan a mi mujer por querer ser Mm. padres y a nivel humano pues tengo élites satánicas, tengo gigantes dragones que intentan destrozar a los humanos como para estar pendiente de lo que hace cada Claro. uno en su casa y demás. Pero ¿cuál es el punto que sientes que pueda ser de inflexión que pueda unir a la disidencia? Es decir, porque parece que el ser humano, cuanto más nos azotan, reaccionamos. A lo mejor 7.0, con crédito social, con huella de carbono, y donde te digan, tú o te pones 4 banderillas o este mes ni comes. O tu nómina, porque estás trabajando, pero es que tu nómina no voy a dejar ni que la tengas. Porque has comido 2 filetes de ternera o porque no te has puesto 4 banderillas. A lo mejor ahí ya es en plan de, mira, suda si es la proteína de tu madre o el microscopio o veo bichitos que son muy malos. Me da un poquito igual, ¿no? Entonces, ¿hay algún punto de inflexión que veas a corto, medio, largo plazo que pueda hacer que pueda unir o sientes que hay claves importantes que no se están tocando? ¿Cómo se hace para construir? Pues no tengo ni idea. Uno de los grandes problemas que tenemos en la disidencia es que todos somos nuevos. Claro. Nunca hemos pasado por esta experiencia. Todos tenemos que aprender de esta experiencia, todos tenemos que aprender a organizarnos y a reorganizar la vida. Creo que, aunque estos 2 años y medio han sido un poco desastrosos, sí que es verdad que se ha aprendido mucho de muchas cosas. Y tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir organizándonos. Y cometeremos muchos errores, unos más, otros menos, pero estamos aprendiendo. Necesitamos tiempo para aprender, pero sobre todo necesitamos tener claros conceptos. Y es que tenemos que unirnos en cuestiones básicas y que tenemos que olvidar los detalles, pero hay conceptos básicos sobre la democracia, sobre la libertad, sobre la dignidad del ser humano, que es donde tenemos que centrarnos. Nos hemos dejado llevar mucho por estos discursos sanitarios o pseudosanitarios, pensando que es el meollo del problema,
y no es nada más que un campo de distracción. Ahí no hay, los 9 millones de personas que hay esperando van a agachar la cabeza con este tipo de planteamientos. Totalmente. Quisiera saber cómo sientes el pulso de la industria farmacéutica. Em, a priori es una de las que están arriba en la pirámide, junto a la militar, la tecnológica. Son las que controlan el mundo y quien los controla a ellas, controlan el planeta. Em, porque con todo lo que hemos vivido parece que se han hecho muy fuertes. ¿Tú lo sientes así? ¿Sientes que se han hecho muy fuertes, no solamente con lo que han conseguido, sino que con el concepto también de ingeniería social, de decir, tú eres una mierda, pinchar un palo, no vales para nada, y yo tengo aquí mi salvación y vas a venir por todos los meses? Porque vamos por la quinta o sexta de refuerzo del camello, del perro del infierno, es que ya me he perdido. Es que son como los Ujú. Pokémon, te tienes que actualizar. Entonces van saliendo nuevos. Entonces, ¿cómo sientes la industria farmacéutica? ¿Sientes más fuerte? ¿Sientes que van a atacar? Porque claro, si tú ganas una batalla, te preparas para otra. El señor Billy Gatico Mm. ha dicho, creo que en 2025 viene una nueva y que viene a azotar potente. ¿Tú la sientes fuerte, esta Organización Mundial de la Enfermedad, Billy Gatico? ¿Crees que va a venir una más fuerte? ¿Los sientes fuertes a ellos, a las farmacéuticas? Y En el futuro depende de cómo nos vayamos comportando, es decir, que ellos harán lo que puedan hacer. Nos hablaban al principio de la crisis esta de los campos de concentración, de disidentes, nos hablaron de muchas cosas que al final no ha llegado. La ley de Auschwitz y todas estas cosas que empezaron a meternos miedo y que, vamos, a mí nunca me dio la impresión de que pudiesen conseguirlo. Es decir, va a depender mucho de nuestro comportamiento. La fortaleza de la industria farmacéutica y de la industria militar y de la industria química y agroalimentaria es la fortaleza de la política. Es decir, hay una simbiosis perfecta entre las grandes industrias y los políticos. Realmente esta simbiosis es la que está parasitando el planeta. Entonces, ¿está creciendo? Sí, la simbiosis está creciendo. Realmente ese es el problema que tenemos en este planeta, que esa simbiosis se está perfeccionando entre los gobiernos y las industrias. Ya no hay separación entre industria y Estado, que de que se luchó mucho para separar la Iglesia y el Estado, pues ahora se han vuelto a fusionar la Iglesia y el Estado, la industria y el Estado, la televisión y el Estado. Todo ya se ha creado un monstruo grande, un monstruo grande. Y sí que veo que ese monstruo se ha hecho más grande y más potente. Pero no es una cuestión de industria farmacéutica, es una cuestión de monstruo, un monstruo global, ¿no? Esa fusión entre la industria y el Estado, que era característica, por ejemplo, de un régimen nazi. Estamos ahora mismo en un modelo de sociedad, pues entre nazi y comunista, o sea, en término medio. desastroso. Em, ¿Hay algún tipo de esperanza en la política? ¿Sientes que hay algún partido político? Porque al final, pues tú estás todo el día metido en juicios, en demandas. No sé si ves que hay algún partido político que se esté moviendo. Está claro que ruido seguro que no hace, y si lo hace, no lo sé, por eso te hago la pregunta, lo hará muy a escondidas, porque no parece nada. ¿Hay alguna esperanza en la política, en algún partido político que está haciendo algo para revertir esta situación? ¿O todos se ponen el pin de la Agenda 2030 y se sienten orgullosos? Sí y no. A ver, Te cuento mi opinión. ¿Hay alguna esperanza en algún partido político ahora mismo en Europa? Absolutamente no. En la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, hay 7 grupos parlamentarios, están repartidos, y en esos 7 grupos parlamentarios no hay la más mínima disidencia. Me dirás, sí, pero hay unos vídeos en YouTube y hay unos vídeos en TikTok. Mierda, perdona, mierda. ¿Por qué? Porque estos días Buxadé, por ejemplo, de Vox, es un tipo que cae muy bien, que habla mucho, de un discurso muy fluido sobre el antiglobalismo y sobre la falta de democracia en la Unión Europea. Bueno, pues Buxadé, que tiene este discurso tan atractivo para la gente que busca la libertad, Buxadé no nos ha contado lo que han aprobado este lunes en la Unión Europea ¿qué han sobre aprobado? la gobernanza digital. Lo de la gobernanza digital que te comentaba antes. ¿Cómo es posible que se le haya olvidado al pobre Buxadé contarnos lo que ha aprobado el Parlamento Europeo? El hombrecillo este rumano, un eurodiputado rumano que sale mucho en los TikToks
¿Cómo es que se le olvidó cuando el 14 de agosto del 2020 votaron todos al unísono en todo el Parlamento Europeo favorecer que la Comisión Europea cambiase el reglamento de organismos genéticamente modificados? Ahora está criticando a la industria farmacéutica y él votó. Cuando en enero del 2021 se plantea en el Parlamento la necesidad de crear un certificado digital europeo y además por el procedimiento de urgencia, todos los grupos parlamentarios de la Unión Europea votaron a favor del procedimiento de urgencia y de ahorrarse las consultas y los informes técnicos. Todos. Entonces, ¿hay opciones políticas? Absolutamente ninguna de las que hay están pendientes de arreglarle el problema a los ciudadanos. Meloni, por ejemplo, pues ha ganado en Italia a regañadientes, entre comillas, por las élites de la Unión Europea, pero está haciendo exactamente lo mismo que todas las élites europeas. Que si certificado digital, que si... ¿Hay alguna esperanza en los partidos que tenemos? No. Pero la otra parte es, ¿hay esperanza en la política? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que esta sociedad necesita y puede y debe crear una alternativa política más sana, más organizada, más estable y más sensata. Y lo debe hacer porque si no lo hace, no tenemos ninguna solución. Hace unos días, publiqué o republiqué un escrito que no es mío, es de Unamuno, muy viejuno este escrito, en el que él hablaba del ánimo mostrenco, ¿no? Y planteaba una cuestión de las leyes de Solón, donde decía Solón que aquellos que no debaten, que no toman partido en política, que no se arriesgan a pelear con el contrario, que no establecen esa tensión, ¿no?, que hace que la sociedad funcione, no merecen tener derechos públicos. Que la vida en democracia implica el disenso, la discusión, la pelea, el desencuentro, y que gracias a eso estamos vivos y progresamos como sociedad. Y que no vale una sociedad de consensos, una sociedad inerme, ¿no?, sin sangre en el cuerpo, donde no se debate nada, donde todo es sí porque sí, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, ahí es donde Unamuno hablaba de la sociedad de mostrencos, ¿no?, de gente sin alma. Y yo creo que sí que somos capaces, necesitamos y debemos construir una alternativa política real, sana, no ficticia, no aparente, como puede ser Vox o como puede ser Podemos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí que hay esperanza, ¿eh? Hay espacio para esos 9 millones de gente cabreada, y que son 9 millones de gente de derecha, de izquierdas, de centro, de arriba, de abajo, y que están esperando una opción, pero una opción real. No hay esperanza en la política porque no se puede, porque no les dejan o porque nadie ha tenido cojones a hacerlo. Lo digo por lo siguiente. Es decir, no creo que tú has sacado unos datos, pero esta gente que se mete en política tienen todos los datos y los tienen de primera mano. Es decir, al final tú cuando creas un negocio, a nivel empresarial sí que lo sé bastante, es evidente lo que funciona parecido cuando buscas un nicho de mercado, ¿no? Oye, yo quiero crear un partido político, pero bueno, si quiero hablar de que las margaritas son maravillosas, pues a lo mejor mi nicho de mercado pues es bastante acotado. Pero si tengo un nicho de mercado de 9 millones de personas, oye, es un gran nicho de mercado. Es decir, esto es dato que tú puedas tener, probablemente los que se meten en política o están ahí lo saben. Entonces, si tú tienes un nicho de mercado de 9 millones de personas al que puedes aspirar, no te metes en él porque no te dejan. Oye, es que quiero fundar este partido político, quiero hacer esto, quiero tal, y enseguida vienen los demás a crujirte. O porque no sabes, no tienes directamente conocimientos para poder hacerlo y demás. O tres, no tienes cojones. A lo mejor tienes que hacerlo, pero sabes que van a ir a por ti, que te van a crujir, que te van a hundir, que puede ser que te amedrenten, que pueden ser que intenten tocar tu familia, o bueno, esta gente, pues al final he tirado justo anteriormente a pirar esquinas y hablaba de, oye, es que todos estos perfiles políticos están sobornados, al final es que les tienen cogido por los huevos a todos, entonces es muy difícil que puedan no hacer lo que la Agenda 2030 quiere, porque los tienen cogidos a todos. Entonces, ¿por qué? Con un nicho de mercado de 9 millones de personas no hay un partido político que dice, oye, esto lo voy a hacer yo, porque evidentemente lo creo, lo siento, pero además puedo hacerlo.
¿Qué es? ¿Porque no pueden? ¿No les dejan? ¿No hay cojones? ¿Qué pasa? Pero yo creo que también son muchas cosas y no es sencillo hacer un análisis, pero el- tenemos la tendencia a pensar que los políticos están comprados, tienen intereses, son cómodos, son vagos, son degenerados, a veces hasta huelen mal. Y tenemos esa mentalidad, ¿no? Esa idealización del político corrupto, torpe, necio, zafio. Pero yo voy a plantear una cosa que espero no molestar a nadie. Es probable que Sánchez no es que sea ni tan tonto ni tan vago como parece. Y ¿A que mira que no? se esfuerza en parecerlo, ¿eh? Para nada. Si usted estoy de acuerdo. Es posible que no lo sea y que tenga que elegir entre dos opciones. La de jugarse toda la partida a una carta y que luego vengan las élites a arrasar este país, o la de mantener la calma y hacer lo posible porque no se arrase este país. Me explico. Poner unas bombas en unos trenes es tremendamente fácil para el globalismo, para las Claro. élites. Crear terrorismo, crear desesperación, crear ruina económica en un país es tremendamente fácil. Y los gobernantes, cualquiera que haya tocado el poder, sabe que cuando la OTAN quiere destrozar un país, lo destroza. Que se lo Cualquier digan a Ucrania. gobernante, claro, cualquier gobernante, sea Sánchez, sea Feijóo, sabe que si la OTAN quiere, te mete a Marruecos hasta Madrid. Sánchez y Feijóo yo creo que saben que los trenes pueden explotar en cualquier momento, que el ganado puede morir por una enfermedad rara y desconocida en cualquier momento, y que la alternativa de enfrentarse a este globalismo es muy dura, no solo a título personal para ellos mismos y sus familias, sino para el país completo. Entonces creo que no solamente los tienen agarrados por los huevos y los tienen comprados, sino que también creo que también son conscientes de que no solo están jugando con su propia vida, sino con la del país entero. Yo creo que cualquiera que lo piense un poquitín llega a la conclusión de que si la OTAN, la ONU, la OMS, eh, quien sea, quiere destrozar este país entero, lo hace. Entonces, el problema de la opción política es que tienes que elegir, creo, pero yo tengo esa paranoia, ¿no? Creo que cualquiera que esté en una opción política de poder y con capacidad de arrastrar a esos 9 millones de personas disidentes, tiene que ser consciente de que si tomas ese camino de enfrentarte al globalismo, pueden arrasar tu país de arriba abajo. Lo pueden hacer. Pueden hacer con Siria, lo pueden hacer con Egipto, lo pueden hacer con Ucrania, lo pueden hacer con Rusia, lo pueden hacer con el país que quieran. Entonces no es una opción fácil de tomar, de decir, bueno, si yo fuese presidente yo haría esto y esto y esto. Tranquilo, respira, respira y piensa que hemos vivido unos atentados que son inexplicables en Atocha. Unos aviones que se estrellaron contra dos torres gemelas de unos aficionados que habían aprendido a pilotar avionetas. ¿Eh? Un primer ministro polaco con la mitad de su gobierno que se estrella en un avión. No sé si te acuerdas de ese episodio. No, pero me suena. Hubo un presidente polaco muy liberal, ¿En qué muy, año? muy activo. Esto fue a principios del siglo XXI. Yo ya estaba casado, pero sería en 2002 o así, 2003. ¿Eh? Y en la frontera ruso-polaca, este avión con el presidente del gobierno y sus ministros se estrella. Todavía no tenemos una explicación. Lo que sí que sabemos es que era un presidente liberal y con ganas de una Polonia digna. Se estrelló. ¿Te acuerdas de Nigel Farage, el protagonista del Brexit, ¿no? El político Sí. este británico? En plena campaña de votación, o sea, cuando ya se estaba votando, este hombre iba con su avioneta, con la cortinilla esta de haciendo publicidad, y se estrelló con la avioneta. Se salvó, ¿eh? Se salvó, pero se estrelló. No ha vuelto a tener ese activismo político que tenía. ¿Te acuerdas? Boris Johnson era muy activista, era muy pro-Brexit, muy anti-europeo, hasta que lo ingresaron en el hospital. Ahí cambió su vida. Es decir, creo que cualquiera que husmee o huela cómo funcionan estas élites y hasta dónde son capaces de llegar, tiene que elegir, sea Sánchez o sea Feijóo. Bueno, me juego mi vida y la de todo el país, les cuento a la gente claro lo que está pasando o mantengo la calma y salgo de esta como pueda.
Creo que no son ni malos ni tontos los gobernantes que tenemos, creo que son conscientes de en qué guerra mundial estamos metidos. Y creo que esa opción política que tiene que hacer tiene que contar claramente qué es lo que está pasando y qué es lo que nos estamos jugando. Y que probablemente a la mitad terminemos muertos, pero hay que decirlo y hay que hacerlo. Porque si no, tu hijo, mis hijos, tus nietos, mis nietos no tienen futuro. Hay una pregunta que me hago, que creo que sé la respuesta, pero te lo voy a hacer. ¿Por qué el globalismo, aparte de que pueda ser una Skynet un poco defectuosa, pero por qué no aplasta a la disidencia? Es decir, al final tu labor, mi labor, yo no me creo nada, pues, soy un granito de arena, ya está en este punto, ¿no? Pero hay muchos granitos de arena, hay mucha disidencia. Hablas de millones de personas que están esperando gente un líder o alguien que organice esto un poco. ¿Por qué el globalismo no aplasta a la disidencia? Porque es necesario un poquito de esperanza. Porque un poquito de esperanza da, pues eso, ilusión. O porque no han podido todavía aplastar a la disidencia. Creo, así a bote pronto, me haces la pregunta y la tengo que pensar un poquito más, pero yo creo que a bote pronto no aplastan a la disidencia porque no necesitan aplastar a nadie. No. Es decir, disidencia hay poca y mala. Y que avancen pocos y que aguanten menos. Y entonces al final dices, te vas a encontrar con 4. Pues la opción que tendrían ellos es un poco hacer como Herodes, ¿no? Y decir, venga, vamos a matar a todos los niños que hayan nacido este año. Ya, pero al final se te escapa el bueno. Matas a todos los niños que han nacido, pero te has dejado sin matar 2 o 3 y ya la has liado, ¿no? Te has quedado con San Juan Bautista y con Jesús y la has liado. ¿Para qué has matado a todos los demás? Entonces, yo creo que es un esfuerzo que no merece la pena para ellos. Yo creo que el vernos también es el conocernos, el vernos y el tenernos es también podernos analizar. Es decir, que creo que también es bueno para ellos el que exista una disidencia que puedan observar. Es una forma de conocer al enemigo y mientras seamos observables, pues ellos están tranquilos, no necesitan acabar con nosotros. Saben que en el 99% de los casos, yo por lo menos no creo que yo vaya a conseguir absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, y ellos lo saben. No sé, creo que a mí me miran y dicen, este no va a llegar nada. Déjale que se canse. Déjale que se canse, ya es aburrida. ¿Qué vamos a hacer nada, no? Vamos a perder tiempo y dinero con esto, ¿no? Hablabas de antes de hijos y nietos. Cada vez el sistema educativo es bueno, más detestable, más deleznable, más satánico. Tú eres de una generación, yo soy de otra. Al final hemos recibido información, conocimientos y podemos despertar o podemos ayudar o podemos sumar y podemos construir. Pero una generación donde les meten el sexo hasta en las cejas, ya en las escuelas, que si se pueden cambiar de género, que si ya ni estudian, pasas de curso, solamente hacen un examen de cómo de bien has sido adoctrinado. Bueno, no sé qué futuro nos espera. ¿Cómo ves el sistema educativo? ¿Cómo ves, y por tanto, o no, las nuevas generaciones? ¿Hay esperanza en ellas? Hay esperanza en la medida en que los padres hagamos el trabajo que tenemos que hacer. De que no podemos tampoco pensar que la responsabilidad del futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos depende de los funcionarios de educación. El futuro de nuestros hijos y nietos depende de nosotros, que nosotros hagamos nuestro trabajo. Tampoco le podemos echar la culpa a todo lo que nos pasa, porque el globalismo, ¿no? Lo que pasa en tu casa y en la mía depende y es responsabilidad nuestra. El futuro de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. En las escuelas les pueden adoctrinar, pero a las escuelas van una parte del día, el resto del día están con nosotros. Es decir, el trabajo malo o negativo que hacen los profesores o los funcionarios en las escuelas, nosotros tenemos la opción de revertirlo. No podemos echar la culpa de todo a los funcionarios, tenemos una responsabilidad. Eso es como decir, bueno, es que como hay contaminación en el agua y los alimentos, la gente esta me está matando. Hombre, no, bebe otro agua y come otros alimentos.
está en tu mano, ¿no? Que no podemos echarle la culpa y pensar que somos simplemente víctimas inocentes y que no tenemos nada que hacer en este planeta, ¿no? Entonces, el futuro de nuestros hijos yo lo tengo claro. El futuro de nuestros hijos está en nuestras manos, siempre lo ha estado y tiene que seguir estando en nuestras manos. E independientemente de la porquería que les metan en la cabeza en las escuelas, tenemos un montón de horas al día y un montón de horas a la semana para revertir todo eso. Es más, tenemos el reto de razonar con nuestros hijos y hacerles ver, pues con madurez y con debate y con seriedad, que hay otras opciones para creer, para pensar, para crear. Entonces yo creo que este planeta tiene futuro, nuestros hijos y nuestros nietos también, pero va a depender de nosotros, no de lo que no de los que les propongan en las escuelas. Igual que nuestro cuerpo y nuestra salud y la de nuestros nietos tendrán más o menos salud, dependiendo de cómo seamos nosotros con nuestros nietos. Depende de los hábitos que nosotros enseñemos y transmitamos. Ahora, Al final, como te decía, he pasado 10 días bastante de infierno, pero he hablado con un montón de personas en muchísimas líneas. Y da la sensación de que, oye, un porcentaje muy alto, decías tú lo de los 9 millones de personas, un porcentaje muy alto son personas que no les cuadra. En el mejor de los casos, no les cuadra lo que está pasando. Eso en el mejor. Y si ya rascas un poquito, ya directamente digo, oye, pues estás despierto, oye, pues tal. Pero te digo, desde un taxista, al final, personas de a pie. Entonces, mm, las, ¿por qué la gente no actúa? Aparte, has dicho antes, vale, no hay un líder, no se está organizando, etc, etc. Pero, ¿qué parte de las condiciones externas hacen que a la persona que tiene conocimientos o que no le cuadra la historia no le lleve a actuar? ¿Crees que es el estilo de vida? ¿Crees que es el timo climático? ¿Crees que es el wifi, el 5G? ¿Crees que es el agua que está fluorizada? ¿Los alimentos metalizados? O sea, ¿qué parte hace que, oye, que a lo mejor si tú tuvieras otro estilo de vida, otra calidad de vida, como dice mucho Enrique Vargas, que por cierto le entrevisto mañana, dice, serías como los rusos, ¿no? Son osos grizzly. Tú y dile a un mm, oso grizzly que banderillas o que estoy haciendo no sé qué con los jueces o no sé qué, no sé cuánto, que te coge de la pechera y te revienta. Pero aquí ya puedo decirte que tu hijo es mío, que es del Estado, que le voy a poner 27 banderillas o le voy a decir que se cambie de género, que bueno, voy a agachar la cabeza, no quiero meterme en problemas, es que está la cosa muy, muy mal. Entonces, sí, bueno, no me cuadra muy el relato, pero no hago nada, ¿no? Entonces, ¿qué parte de las condiciones que rodean al individuo sientes que influyen para que la gente no actúe? mm. Bueno, en primer lugar hay que reconocer que estamos en una guerra. Eh, lo queramos ver o no, haya tiros o no haya tiros, estamos en una guerra y es una guerra, en parte, una de las trincheras principales es la guerra cognitiva, es una guerra mental. Y esta guerra mental ha sido muy dura y está siendo muy dura desde principios del 2020. Entonces, ¿qué es lo que hace que esos 9 millones de personas no se muevan? Es precisamente esta guerra. Es una guerra cognitiva. Hay muchos estudios que podemos sacar a relucir en esta guerra cognitiva y cómo funciona. Fundamentalmente Milgram y Zimbardo. Nos centramos en Zimbardo. Zimbardo es el psicólogo que hizo el experimento de la cárcel de Stanford. La Universidad de Stanford construyó una cárcel de cartón piedra y buscó individuos sanos, ¿no? Cogió unos individuos sanos y los metió ahí en la cárcel. A unos les dio un uniforme de policía y a otros les dio un uniforme de preso. A partir de ese experimento de la cárcel de Stanford, él desarrolla una teoría que era el experimento Lucifer, con efectos Lucifer. Cómo construir o cómo hacer que la gente se vuelva loca. Y cómo hacer que la perversión aflore en gente sana. Ese experimento se ha realizado con Occidente desde el año 2020. ¿Qué es lo que decía Zimbardo para conseguir que la gente se vuelva loca y se vuelva monstruos? Pues ninguna responsabilidad y normas ambiguas. Tú le decías al carcelero, puedes hacer con los presos lo que quieras menos pegarles. Ya, pero me podrán exigir, no te van a exigir nada. Te vamos a pagar el experimento por adelantado y pase lo que pase en esta cárcel, tú no vas a tener responsabilidad. Al segundo día, alguno de los carceleros, que eran personas sanas, completamente sanas, ya era idiota perdido.
Al sexto día ya hubo un brote psicótico. Al sexto día ya tuvieron que parar el experimento, porque eso era una monstruosidad. Ni los carceleros podían dejar de ser carceleros, ni los presos podían dejar de ser presos. Y era gente sana, no eran ni carceleros ni presos. Los volvieron locos en solamente 6 días. Llevamos 2 años y medio de guerra. ¿Eh? Zimbardo, que termina un poco traumatizado por este experimento, además tiene que ser suspendido porque una de sus colaboradoras le dice, para, por favor, que te estás volviendo loco. Y él se dio cuenta de que se estaba volviendo loco, ¿no? Pues un poco arrepentido por este experimento, intenta hacer el experimento contrario. Ahora ya sabemos cómo volver loca a la gente. Pero lo que quiero saber es, frente al efecto Lucifer, si hay un efecto contrario. ¿Vale? Y él lo desarrolla, es un tipo genial. Philip Zimbardo es un tipo genial. Él lo desarrolla, hace experimentos. ¿Cómo se transforma a la gente en gente buena, en gente activa? Por los pequeños detalles y los pequeños ejemplos. La gente tiene que movilizarse al nivel en el que pueda, con pequeños gestos, pequeños detalles, palabras amables. Nada de estupideces de, va, si llevas mascarilla yo no te abrazo. Cosas de esas no, así no. Pequeños gestos. Hay una frase que dice que allá donde no haya hombres de verdad, tienes que ser tú el hombre de verdad. Y Zimbardo, en un ejemplo, te pongo un ejemplo. Si en una clase hay 40 niños y dentro de esos 40 niños hay una niña con pecas y pelirroja y bajita y con coletas, y los 39 niños se meten con esa niña, para que termine esa situación de acoso solo hace falta que uno de esos 39 diga yo no quiero jugar a esto. Yo prefiero estar en otro lado. A mí no me cae mal del todo. Esos pequeños gestos son los que transforman la sociedad. Entonces, esas 9 millones de personas están esperando a que alguien les dé pequeños ejemplos, que les permita salir del juego, que les permita una alternativa. Pero les tenemos que dar ejemplos. Tú, yo, Pamies, no sé, cualquier otra persona que esté en este lado de la disidencia, tiene que dar esos pequeños ejemplos de que se pueden tomar alternativas, de que vamos a ir juntos hacia esto y no tenemos prisa y vamos a intentar hacer lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades, pero eso es lo que hay que hacer con esos 9 millones de personas, empezar a empujarles, pero no con discursos de esto o lo otro, esto, yo tengo más razón. No, no. Vamos a hacer una reunión de besos y abrazos como hicimos con Pamies, ¿no? Vamos a demostrar que podemos con ellos, que no les tenemos miedo. Vamos a romper las reglas, vamos a regalar manzanas a la salida del metro, con una sonrisa. No sé, cualquier alternativa que haga que la gente se extraiga de esta situación de guerra y vea que el mundo no ha terminado. Y yo creo que ese es el principal trabajo que tenemos que hacer. Mantener la constancia, mantener la ilusión, tener pequeños ejemplos, no dejar de trabajar y poco a poco esos 9 millones de personas irán no despertando, porque no tienen que despertar de nada. Ya están, ya saben lo que está pasando. Pero lo que necesitan es pequeños empujones para que se pongan en marcha. No, te voy a hacer las últimas preguntas, Luis de Miguel. No te lo he preguntado nunca, no me suena, pero me gustaría saber a día de hoy quiénes son, em, desde un punto de vista constructivo, tus ejemplos a seguir, perfiles que te motivan, que hablas de esos pequeños empujones, a lo mejor los ves en sus palabras o en sus gestos o en sus actos, o a lo mejor los entrevistas, o a lo mejor trabajas en el día a día con ellos. ¿Qué perfiles son para ti ejemplos a seguir o que hacen esos pequeños empujones a la sociedad para sumar y evolucionar? Pues Aquí yo sí es que puedes no, decir nombres. yo no me puedo resistir y no quiero ser ni aparentar pelota, pero creo que Josep Pamiers está dando la vida, está dando la salud y creo que es el principal ejemplo. Él ha tirado para adelante con todo lo que se le ha puesto por delante y es un tipo excepcional. Lola Roma, que es la presidenta de Dulce Revolución, que es una mujer excepcional, es mano derecha de Josep Pamiers y también es inagotable, es incombustible. Y allá donde hay que ayudar o hay que trabajar, ella está en marcha. Para mí esos dos para mí son mis referentes de gente con la que se puede ir a donde sea. Más, pues no me gustaría dejar en feo a nadie, pero
Claro, es que podríamos decir a mucha gente y nos dejaríamos también a muchas sin mencionar. Pero, Pero dilos y da igual. Al final, yo me centro. Una de las cuestiones de por qué la disidencia no se junta es porque hay una modulación cognitiva muy fuerte instaurada desde que somos pequeños, y es que nos centramos, al final yo empecé la carrera de psicología, no la terminé porque no quería hacer enfermos crónicos. Una de ellas es que estamos modulados para centrarnos en el error, ujú, y lo hacemos consciente e inconscientemente, ¿no? Es decir, ujú, el profesor comete un error, toda la clase se ríe, pero alguien claro, acierta y a lo mejor hasta le mira mal. Entonces, ujú, entonces estamos muy centrados en lo que nos divide, en lo que no conectamos con ello, aunque sea un punto, ves un cuadro precioso, pero ves una mancha negra y dices, joder, la mancha negra me está jodiendo la vida, pero no dices, joder, pero es que el otro es perfecto, es precioso, ¿no? Pues esto igual, es decir, al final se trata de sumar, de construir, de centrarte en lo que sí te hace sumar. Yo por eso entrevisto a los perfiles que entrevisto y enfoco las entrevistas como lo hago, no en qué no te cuadra, porque si yo me pongo a mm, ver cada invitado en qué no me cuadra, pues me quedo ya, solo con una camisa de fuerza metido en mi sótano y ahí no salgo. mm, Odiaría el mundo si me centro en lo que no me cuadra, pero me centro en lo que sí me suma, en lo que ujú. sí me construye. Entonces, para ti, ¿qué perfiles, tampoco lo que te apetezca decir, sí te suman y sí te construyen como Josep Pamís que habías mencionado? Pues mira, a ver si no me dejo ninguno, pero mira, por ejemplo, tú, pues eres estupendo, haces un trabajo serio. Pilar Esquinas, que lo acabas de mencionar, fantástica, es genial. Enrique Vargas es la caña, es lo mejor que hay. Pero luego, yo creo que el 80% de la gente que entra en el canal de Escabelú es gente con la que hay una sintonía muy bonita y con la que podemos ir a la luna. Lourdes Reyoso. Lourdes Reyoso es la caña de España. Amanda Díaz, con el año de los borregos o algo así se llama el libro. Sí, el Es la, que la entrevista es el la caña, viernes. es la caña, es El la año del caña. rebaño, creo que se llama. El año del rebaño, sí, es la caña. Rafael Ortiz, un psicólogo que vive en Jaén, es fantástico, es la caña. Pedro Morago, Francesco Yenay, son la caña. ¿Quién más? Es que, eh, Mario Lisman, este argentino que vive en Australia, es la caña. Valerio Yarz, bueno, está aquí Marga, diciéndome al ¿Quién? oído. Marga, mi mujer, está aquí Ah, chivándome nombres. Por hola eso, Marga. Valerio Yarzun, la fiscal que también ha sido. Valeri ha estado en la guerra antes de que empezase. La caña, es una tipa genial. Eh, Campoy, José Antonio Campoy, otro genio de la lucha. No sé, hay tanta y tanta gente que se está entregando a esta batalla desde el primero, incluso desde antes de empezar la guerra ya estaban ellos preparados. Muchísima gente, hay gente que aporta muchísimo. Hay gente muy buena, hay gente, o por lo menos son los con los que yo me relaciono, porque yo confío en ellos y me parecen gente excepcionalmente buena. Nadia Popel. Nadia Popel, Isabel Bellostas, pues me he olvidado de Isabel Bellostas, Chumari Alfaro. Chumari Alfaro tiene su puntillo. Entonces, hay gente estupenda, es que hay gente estupenda por todos los lados. Y la inmensa mayoría de la gente con la que nos relacionamos y con la que organizamos las entrevistas o los webinars es gente estupenda, es gente genial. Em, Penúltima pregunta. Vivimos, como tú decías, una guerra. Se está atacando al humano, se le está enfermando, envenenando, matando, se le está volviendo estéril, se nos está cambiando el ADN. La primera pregunta en esta línea que te hago es una pregunta muy obvia, pero muy importante de saber contestar. Y es, ¿por qué tenemos que salvar la humanidad? A lo mejor no, desde el punto de vista de los globalistas, bueno, es que estamos mal hechos, o no sé, o lo que sea, o somos asesinos, o es que el ser humano, desde su punto de vista, cuando los dejan, se pegan y quiere hacer guerras, no lo sé, al final lo que tienen en su mente. Entonces, ¿por qué hay que salvar a la humanidad? ¿Por qué?
tío. ¿Por qué hay que salvar? ¿Y qué vamos a hacer si no? No sé, digo yo. ¿Qué hacemos? No sé, no sé, a ver, yo no digo todos los días, o sea, yo vivo cansado y agotado y la verdad es que no tengo la cabeza para muchas tonterías, ¿no? Y Pero encima sí que hasta es ahora, verdad que es que yo soy mala persona, no, no, no me lo tengas en no, no, cuenta. no, 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 estoy encantado, estoy encantado. Pero la mayor parte de los días, salvo los días que ya no puedo más con mi vida, pero la mayor parte de los días, yo cuando salgo de casa veo que el campo, el aire, las nubes, todo es bonito, es bonito. Veo a la gente y me parecen guapos todos, y me parecen guapas todas. O sea, veo a la gente joven y no me importa el tamaño del culo que tengan, o sea, me parecen hermosos. Veo las reacciones de la gente joven y me parece maravilloso. Veo a los ancianos como viven su vida, me parece maravilloso. O sea, me parece que tenemos una suerte gigantesca de estar en este planeta, de poder disfrutar de todo lo que hay en este planeta, que es absolutamente maravilloso, que la experiencia de la vida es maravillosa a pesar de todas las fatigas, todos los cansancios, los desprecios, los insultos, todo lo que nos pasa, es una oportunidad maravillosa y creo que esta oportunidad maravillosa la merecen también nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todo. Es decir, que este mundo es maravilloso, a pesar de todo lo que está pasando. ¿Por qué hay que salvar esto? Pues porque es bonito, porque es parte de la trascendencia del ser humano, el hacer que esto sea mejor que cuando vinimos. Había una frase muy célebre, muy franquista también, pero era muy célebre, que lo ponían en un cartel grande a la entrada de los parques naturales en España. Esto era una de las frases célebres de Icona. Icona, no sé si te suena, a lo mejor tú eres más joven que yo, pero Icona Icona, era el Instituto, sí, Icona era el Instituto Nacional de Conservación del Medio Ambiente, ¿no? sí que De me... la naturaleza. Entonces, en la época franquista había una institución que se llamaba Icona, de Conservación de la Naturaleza, y en la entrada de los parques nacionales ponía una frase que decía, que nadie diga para tu vergüenza que todo era hermoso aquí hasta que tú llegaste. Creo que ese es el moto que tendríamos que poner en la puerta de nuestras casas. Pero no al entrar, al salir. Es decir, la frase con la que tendríamos que salir de casa. Es decir, que nadie diga para tu vergüenza que la has jodido, ¿no? Que has estropeado este planeta. Y yo creo que es parte de la conciencia humana de hacer esto cada vez más bonito y mejor. Mm, Y dejar un mundo mejor que el que hemos cogido. Entonces, no rendirnos, no tenemos que rendirnos. Y insisto, la gente es maravillosa, es guapísima. Como dice Joseba Arginchona, que es otro de los grandes. Joseba, acuérdate de Joseba Arginchona, ese es de los grandes, grandes. Joseba Arginchona, que es profesor de filosofía en un instituto, él siempre presume de que es un envidioso profesional. Todo es mejor de lo que él podría llegar a ver o conseguir o vivir. Envidio a los jóvenes, envidio a los mayores, todo me da envidia, ¿no? Todo es maravilloso. Y esa mentalidad a mí me apasiona también. Eso yo es una de las cosas, creo que de toda la gente que hemos conocido es una borrada, una borrada. Ya no sé por dónde me he ido. ¿Por qué hay que arreglar este planeta? Porque lo merece. ¿Qué cojones? Porque lo merece. Por tus cojones has dicho, vale, me vale como respuesta. Última pregunta. Siempre me gusta terminar con una pregunta, una cuestión del invitado de sumar, de construir. Al final, esto de apaga la televisión, que te está metiendo mucho miedo y vente a Telegram, vente a Twitch, ahí es cuando te voy a freír de lo mal que está el mundo, ¿no? Entonces me gusta que el invitado aporte valor, aparte evidentemente los conocimientos que ya puedes ser y que pueda construir, pequeños consejos, ¿no? Pequeños consejos que, oye, eres abogado, es decir, puedes dar a las, bueno, eres muchas cosas, pero puedes dar consejos a las personas, ¿no? Que al final está bien, oye, que haya 9 millones de personas que puedan sentir que pueda venir un líder o que alguien lo organice todo esto un poquito, pero seguro que esas personas en su día a día, con sus pequeños actos, como tú decías, sus pequeños detalles, pueden sumar y construir para, oye, si yo me empodero, al final yo, es lo que yo hago, ¿no? Yo lo que hago es dar ejemplo. No digo que sea un Ujú, buen ejemplo, pero es un ejemplo. Entonces, oye, ujú, yo lo estoy haciendo y no digo con las entrevistas, ni siquiera.
Yo era director de una agencia de publicidad, vivía en el centro de Madrid y ahora vivo en una casita en la montaña, rodeada de naturaleza, con un huerto disidente despierto, con cosas que no son transgénicas, con 2 ovejas, trayendo un hijo al mundo donde la movida de este 2022 ni te la cuento y lo que he oído al final y demás, oye, con lo cual no sé si lo estoy haciendo bien, pero estoy actuando. Entonces, al final se trata y luego eso evidentemente va a dar ejemplos. Oye, ese tío, Hiperalcón, pues, oye, es un tío normal. Si ese tío ha podido hacerlo, que se ha ido al campo, que se ha empoderado, que se está volviendo muy autosuficiente y está trayendo bebés al mundo, a ver si ahora me va a pensar que soy otra cosa. Porque yo no. Y yo estoy aquí Claro. en mi pisito escondido, cucarachao, con 5G y poniéndome banderilla. Pues a lo mejor no, a lo mejor puedo hacer cosas Mm. con mi vida, ¿no? Entonces, pequeños consejos, Luis de Miguel Ortega, Scabellum, para que la gente pueda actuar en su día a día para empoderarse. Pues lo que hablábamos antes, el efecto contrario al efecto Lucifer es el efecto que se consigue con pequeños ejemplos, como tú estás haciendo. Y para esos pequeños ejemplos, lo fundamental es no tener miedo, a pesar de lo duro que es. Y a pesar de que si lo pensamos bien, es difícil no tener miedo con lo que está pasando. Pero no hay que tener miedo. Estamos ahora en una época de fiestas. Estamos en Navidad, una fiesta del amor, la esperanza, nuevo mundo. Eso es incompatible con el miedo. Es decir, no podemos vivir una Navidad con miedo. Es que no es el mensaje. Es decir, que nos tenemos que quitar los miedos. Tenemos que ponernos en marcha. Cada uno en su medida, en su capacidad, pero hay que ponerse en marcha. Y otra de las fiestas que es típica ahora la gente, me imagino que tus seguidores ahora me dirán que soy masón, judío, protestante, Disidencia controlada. ortodo- ortodoxo y mil cosas más. Bueno, pero ahora hay una fiesta que empezó este domingo, que es la fiesta de las luminarias, la fiesta de los judíos de Hanukkah, que coincide más o menos con la Navidad cristiana, pero Hanukkah se recuerda un gran milagro, un pequeño gran milagro, ¿no? Dentro de la historia de Hanukkah está la historia de Matatías y los macabeos. Te voy a contar aquí ahora una historia bonita, ¿no? Venga, me gusta. ¿Qué pasaba con los macabeos? Los macabeos pues están en una época de los asmoneos donde todo el territorio de Oriente Medio está invadido por los griegos. Los griegos en esa época, 250 años antes de Jesucristo, pues quieren acabar con todo tipo de culturas. Es uno de los modelos del globalismo, porque el globalismo ha acompañado a la humanidad toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido alguna pandilla que ha sido globalista y que quería el gobierno mundial. Si no eran los romanos, eran los persas, si no los griegos, si no Napoleón, si no Hitler, siempre ha habido gentuza de esta. Bueno, pues en esa época, la gentuza globalista eran los griegos. Y su consigna es acabar con todo tipo de cultura que no fuese la griega. ¿Qué pasa? Pues que llega un día un individuo que se llama Matatías, que es el padre de los macabeos, y ve a un griego sacrificar una paloma y dice, aquí ya hemos terminado, o sea, aquí se acabó, o sea, me cago en todo, a coger el cuchillo y te corto el cuello. Y le cortó el cuello al funcionario griego. Imagínate tú una familia, un padre con 7 hijos, que le corta el cuello a un funcionario griego, que es el imperio globalista, la que se iba a armar. Ahí hubo guerra, ¿eh? Y estos 7 hijos, con este padre Matatías, que termina muriendo el pobre, ya de mayor, hace un testamento muy bonito, estos 7 hijos organizan una guerrilla y empiezan a entablar una guerra con el gran imperio. Oye, que se dejaron de tonterías, que empezaron a poner las cosas en su sitio y que consiguieron, una vez más, como la historia de David contra Goliat, 7 chavales organizan una guerrilla, organizan un ejército y consiguen echar al gran imperio de Oriente Medio. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen miedo. Pues sí, no, no vuelven a ver a un griego sacrificar una paloma delante de ellos. Y con 2 cojones, pues se organizan y los echan. ¿Por qué lo hacen? Pues porque no tienen miedo. Nos quedamos con ese mensaje. Luis de Miguel Ortega Scabellum, dejaremos fijo en mi Telegram todas tus redes sociales. Dinos un poquito dónde la gente te puede encontrar. Yo lo que me has pasado lo voy a dejar guardado fijo. Pero bueno, ¿en qué líneas estás? ¿En qué proyecto estás? Que es, bueno, a lo mejor esto tiene que hacer preguntar al inicio, porque a lo mejor esto vas a tirarte hora y media contándolo. No, Tu día a no. día, en todo lo que haces. Pero bueno, cuéntanos un poquito. Yo lo voy a dejar fijo en mi Telegram, tus redes sociales, Scabellum. Cuéntanos.
Nuestro buque insignia es escabelum.es, escabelum.com y Sindicatos CAP. Esas son las tres páginas web que tenemos, que usamos con más fruición y donde se pueden ver los vídeos, los directos, las entrevistas y todo el material. Hombre, pues tiramos también de VK, tiramos también de Twitch, tiramos un poco de YouTube, pero realmente nos vamos a centrar. Este año el proyecto que yo tengo es de consolidar toda esta estructura, pero también el conseguir sacar toda nuestra actividad de la Unión Europea. Entonces, necesitamos ya urgentemente, no digo por mí mismo, sino por todo el activismo, salir de esta Unión Europea. No nos van a dejar sobrevivir. Las redes sociales se acaban, los directos se acaban, y si no nos damos prisa y sacamos todo esto de la Unión Europea, no vamos a tener mucho espacio ya. Entonces, el proyecto para el 2023 es salir de la Unión Europea y tener consolidado un sistema de transmisiones y de comunicación con la población que no dependa de las normas de la Unión Europea, porque no nos van a dejar espacio. Y pues háblanos un poquito, o sea, ya entiendo que has avanzado el proyecto. Estamos en ello, No se, difícilmente, pero estamos en ello. no se puede contar todavía. Bueno, estamos ¿Hay organizándolo. algunas líneas así, unas bases un poco establecidas? No, no simplemente lo fundamental, y porque tampoco te puedo dar muchos detalles, pero lo fundamental es tener un equipo de gente trabajando fuera de la Unión Europea que se encargue de la informática, que se encargue de los ordenadores y que estemos protegidos de verdad. Vale, Esta es la idea. Y estamos en ello, estamos en ello. pues lo dejamos todo fijo, el Linktree también, ahí viene todo de Scabellum. Y nada, Luis de Miguel Ortega, Scabellum y Marga. Está aquí. Ya, ya. El- lo digo pocas veces, Luis, pero cuando lo digo es de todo corazón. Si no existieras, habría que inventarte. Muchísimas Bueno, gracias de todo corazón por, por esto no. Esto yo soy un agradecido. Por lo que haces en tu día a día que no se ve, eh, por lo que sea, por ese gen de querer, no sé cómo lo has dicho, sí, salvar la humanidad por mis cojones. Entonces, por eso, por esa línea, y nada, que muchísimas gracias de todo corazón por tu tiempo y por todo lo que haces ya en el día a día. muchísimas gracias a ti por la oportunidad que me das, por poder estar juntos en este barco, aunque sea a ratos, pero muchísimas gracias a ti de corazón también y una vez más, que no me puedo marchar sin decirte pues enhorabuena, felicidades, has hecho una de las grandes cosas que tiene que hacer una persona en la vida, que es tener hijos y hacerlos crecer. Así Eh, que muchas gracias. en ello estamos, que me espera un biberón dentro de un rato. Eh, Luis, que muchísimas gracias y hablamos muy pronto. Muchas gracias a Mucho ti, un éxito en abrazo. todos tus proyectos y mucha fuerza, que no la necesitas, pero bueno, muchísima fuerza Y en todo, que sigamos viéndonos bien. que no es poco. Un abrazo, amigo, que vaya Un todo bien. abrazo. Chao. Hasta pronto. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido